domingo 27 después de Pentecostés, la Iglesia nos presenta este Evangelio en el cual Jesús nos cuenta un relato, es una explicación, una comparación sobre un hombre que había sido herido en el camino. Pasó un sacerdote del Antiguo Testamento, pasó un levita, miraron para otro lado, no se dejaron conmover, dice el Señor. Sin embargo, pasó un samaritano, pasó un enemigo de este hombre que estaba casi muerto, y este fue aquel que lo atendió, lo llevó a la posada, lo cuidó unos días, pagó todos los gastos, se hizo cargo de él. Esta es la respuesta que el Señor le da a alguien que pregunta: ¿cómo hago para salvarme? ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor dice, le hace repetir, ¿qué dice la ley? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Cumple esto y tendrás la vida. ¿A qué viene la pregunta? Sin embargo, este hombre sabedor de las cosas de Dios quiere ir más lejos y dice, bueno, ¿quién es mi prójimo? Y ahí es donde el Señor nos plantea algo, nos expone algo que da vuelta absolutamente en nuestra idea del prójimo, completamente. El prójimo soy yo, en el mejor de los casos, no el otro. Dice que este hombre se acercó, este samaritano, que aparentemente era el que no tenía que acercarse, fue el que se acercó. Recordemos que los samaritanos y los judíos eran enemigos, no se hablaban, no se saludaban, no compartían nada, eran considerados mutuamente, se consideraban impuros, equivocados. Sin embargo, este samaritano se acercó a este judío que estaba moribundo, se acercó él. ¿Qué es lo que vio el samaritano en el judío moribundo? Qué inmensa pregunta. Es lo mismo, desde un punto de vista, lo que vio Cristo en nosotros cuando nos llamó. Cuando hablamos de acercarnos al prójimo, es más, la pregunta de Cristo al final es bien clara: ¿quién se portó como prójimo del hombre herido? ¿Quién se portó como prójimo? El que tuvo compasión. Este hombre de la ley no quería ni siquiera decir la palabra del samaritano. Nuestro enemigo era el que se portó bien. No, tampoco, no quería reconocer, no se quería dejar conmover por el hecho y esta realidad de que los enemigos, según los criterios de este mundo, no son siempre nuestros enemigos de acuerdo a los criterios de Dios. Volvemos al centro de todo esto. Nosotros queremos heredar la vida eterna. Y el Señor nos dice, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es más, y hazte prójimo de tu hermano. Acércate a tu hermano. ¿Cómo podemos acercarnos al otro si lo juzgamos? ¿Cómo podemos acercarnos al otro si pensamos que la gracia que recibe el otro nos está quitando a nosotros? ¿Cómo podemos acercarnos a nosotros si creemos que los heridos, los malheridos somos nosotros y los que nos tienen que dar la salud son los demás? En primer lugar, aquí es donde somos invitados al Señor a la vida de la fe. La vida de la fe es ser alcanzado por Cristo. Cristo es nuestro buen samaritano que bajó de los cielos. Y siendo tan distinto de nosotros, se hizo uno de los nuestros. El hombre estaba hecho a imagen y semejanza, pero la deformidad del pecado había hecho mucho daño. Sin embargo, el Señor vio por debajo de eso, se apiadó de nosotros, se hizo uno de los nuestros, Él se hizo nuestro prójimo. Y así como el samaritano se hizo cargo del malherido durante 3 días, el Señor también padeció, murió y resucitó. Y se hizo nuestro prójimo. Ahora, si nosotros nos dejamos alcanzar por ese amor de Cristo, entonces vamos a tener la luz, la gracia, la fe, para distinguir la diferencia inmensa entre el camino de seguir nuestras propias ideas, nuestra propia manera de ser, de acomodar todo de acuerdo a nuestra satisfacción, de considerar a los demás a lo sumo nuestros prójimos y no al revés, o la inmensa diferencia de ser alcanzado por Cristo, en la cual Él se hizo nuestro prójimo, y comprender que nuestro camino hacia la vida eterna, acercarnos a la vida eterna, va a implicar acercarnos al otro de nuestra parte como calidad de prójimos, compadeciéndonos
dejándonos conmover por su miseria y acercándonos a darle de aquello que hemos recibido. Ese es el camino que el Señor hoy pone delante de nosotros. Y el apóstol nos advierte algo, nos lo advierte para que no perezcamos, nos advierte para que podamos perseverar. Debemos defendernos con la armadura de la fe. En toda ocasión, nuestros enemigos no son los de este mundo. Tu enemigo no es tu vecino, es el espíritu inmundo que te agita a vos y agita a tu vecino. Nosotros estamos llamados a ver más allá de lo que tenemos delante de los ojos y no dejarnos tentar, ni por la avaricia, ni por el egoísmo, ni por ningún espíritu inmundo, mucho menos por toda clase de idolatría, toda clase de falta de servicio de Dios, y discernir ese espíritu en nosotros y en los otros, y saber distinguir qué es lo que nos separa de los demás y por dónde podemos empezar a acercarnos y ser nosotros los prójimos. Cumplir este papel de buenos samaritanos, de llevarles la curación y la salvación que no procede de nosotros, no viene exclusivamente de nosotros, sino que en el mejor de los casos nos ha alcanzado por un don gratuito e inmenso de Dios, y Dios nos invita a actuar de la misma manera. Si eres cristiano, darás frutos de santidad, y si descubres que tu planta no es la de Cristo, arráncala, lejos de ti, y pide al Señor que te siembre, que instale en medio de tu corazón el árbol de la vida, un árbol cuyos frutos siempre nos acercan como prueba a la iglesia y la fe de la iglesia y al prójimo para poder amarlo y alcanzar la vida eterna junto con él. Que así sea.